Ok, buen día. Continuamos entonces con los procesos cognitivos. En la clase anterior ya habíamos conversado un poco acerca de qué son los procesos cognitivos y cuál es su utilidad para el proceso de investigación. Habíamos dicho incluso que lo que llamamos también como los métodos lógicos generales de la ciencia y conversamos acerca de lo que era la descripción, la comparación, la inducción. En esta segunda lámina vamos a tratar de explicar un poco qué es la deducción, el análisis y la síntesis. Entonces, el razonamiento deductivo, que lo llamamos así, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo, que significa descender. Entonces, fíjense ustedes que aquí partimos de un hecho general o de un concepto general y vamos descendiendo hacia hechos particulares, contrario a lo que hacíamos en el proceso inductivo, que veíamos cada uno de los hechos individuales y tratábamos de formular hipótesis y leyes de trabajo. En este caso, vean ustedes, aquí tienen un ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, en consecuencia, entonces Sócrates es mortal. Esto sería lo que sería un proceso deductivo. Partimos del hecho general o del concepto general, en este caso todos los hombres son mortales, y como X persona es hombre, entonces también él es mortal. Esa sería la consecuencia lógica de la premisa. Todos los metales conducen electricidad. El estaño es un metal, en consecuencia el estaño conduce electricidad. Nuevamente aquí vemos la diferencia con el proceso inductivo. Partimos del concepto general, ¿verdad? La ley, la hipótesis general, en este caso, que es que todos los metales conducen electricidad. El estaño es metal, en consecuencia el estaño conduce electricidad. En este proceso deductivo debemos tomar en cuenta la forma, cómo se definen los conceptos, los elementos y las relaciones que están involucradas en ese proceso. Se realiza en varias etapas de intermediación. Fíjense ustedes que el estaño es un metal, es la etapa de intermediación que tenemos en este proceso deductivo que tomamos como ejemplo, y que permite pasar de afirmaciones de carácter general, todos los metales conducen electricidad, a que el estaño conduce electricidad. Entonces, el vínculo que existe entre la afirmación general y el hecho particular es el estaño, que es un metal. Entonces, hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o de referentes empíricos. Entonces, esa es la manera como vamos viendo, cómo vamos aplicando este procedimiento o este proceso deductivo de razonamiento. Fíjense ustedes, también tenemos que, ejemplo, todas las manzanas son rojas. Este objeto es una manzana, a la conclusión, este objeto es rojo. Si esto es así, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto es un proceso deductivo, aunque también tenemos conciencia de que muchas veces las manzanas no son rojas, no todas las manzanas son rojas. Sin embargo, al partir que esa es nuestra premisa en este caso, es posible que podamos utilizarlo como la premisa general. De hecho, uno muchas veces utiliza en una investigación, para esta investigación, todas las manzanas son rojas. Entonces, en ese caso, si pudiéramos afirmar que como este objeto es una manzana, entonces en ese es una manzana es de color roja. Vean ustedes otro ejemplo, los ingleses son puntuales, todos los ingleses son puntuales. Por tanto, William es puntual, la conclusión entonces es que William es inglés. Si eso se corresponde o no con la realidad es otra cosa. Aquí lo que estamos es explicando cómo es el proceso de deducción, el proceso de explicación mental, lo que nosotros utilizamos para hacer nuestra deducción. Finalmente vemos, perdón, antes de finalizar, vamos con el proceso de análisis, el razonamiento analítico. Para Rojas, que es uno de los autores, el autor que hemos venido utilizando en esta explicación, analizar significa entonces descomponer un todo, un objeto de estudio o una realidad que nosotros estamos en este caso tratando de investigar en cada una de las partes que la constituyen, para estudiar cada una de forma intensiva, así como también las relaciones que pueden existir entre ellas. Esto lo vemos mejor con un ejemplo. Entonces es como separar, diseccionar un elemento en todas las partes que lo constituyen para poder ver cada una de ellas por separado y además las relaciones que existen entre ellas y entre el todo. La importancia del análisis se fundamenta en que para comprender el todo es necesario comprender la naturaleza de cada una de las partes, también eso es evidente. O sea, no podemos comprender una realidad si no comprendemos cada una de las partes que constituyen esa realidad, independientemente de la que se trate, ya sea una realidad en nuestra cotidianidad o una realidad como un objeto de estudio. Vean ustedes este ejemplo.
el todo, el análisis del todo, es el cuerpo humano. Evidentemente nosotros no lo podemos separar físicamente, a menos que la persona ya no sea, ya sea cadáver, es verdad, un cadáver sí lo podemos diseccionar en cada una de sus partes. Sin embargo, el cuerpo humano a través de diferentes herramientas hemos podido llegar a la conclusión de que está compuesto por sistemas, aparatos, órganos, tejidos y si vamos más allá incluso podemos llegar a las células y dentro de las células a los componentes de las células. Entonces, en la medida que nosotros estudiamos cada uno de estos, que estudiamos los sistemas, los aparatos, los órganos, los tejidos y las células y la relación que existe entre ellos, es que podemos dar entonces cuenta de que el cuerpo humano es una totalidad que es diferente. Entonces, este proceso cognitivo, este razonamiento analítico, lo que hace es dividir, ¿verdad? Separar. Y es una separación que lo hacemos desde el punto de vista mental, abstracta, por eso es que es abstracta, es mental, que se va a hacer esta separación para tratar de comprender cada una de esas partes y la relación que existe entre ellas y cómo eso, al final, termina por conformar lo que nosotros conocemos como el cuerpo humano, que es lo material, es decir, lo físico, lo que podemos ver, lo tangible. Tenemos aquí otro ejemplo, el agua. El agua también, que es lo material, que es lo tangible, que es lo que podemos tocar, que es lo que podemos ver, está compuesta también, o lo podemos descomponer en hidrógeno y en oxígeno. ¿Sí? Esta descomposición, evidentemente, nosotros la hacemos desde el punto de vista también mental, aunque podemos hacerla en un laboratorio con los elementos necesarios para ver cómo está compuesto y además cuál es la relación que existe entre ellos. En este caso existe una relación de tipo, ¿verdad? De enlaces químicos, que es lo que le va a configurar. Esa, si son dos gases, ¿por qué esos dos gases terminan dando, o por configuración, terminan creando eso que conocemos como el agua? Pero fíjense ustedes también que el todo puede ser una ley o una teoría, que está compuesta por qué, está compuesta por hipótesis, por teorías, por variables y por los fenómenos que dan explicación de esas teorías, de esas hipótesis y de esas variables que nosotros hemos. Aquí entonces esto, aunque no lo podemos tocar, ¿verdad? Porque no lo podemos ver, porque no lo podemos, no es tangible, no lo podemos asir, no lo podemos tocar con las manos, es racional, una ley es racional, es decir, es un constructo, es una construcción del pensamiento que está expresado a través de oraciones y que está además constituida por hipótesis, teorías, variables y fenómenos. Entonces eso también puede ser objeto de un análisis, es decir, de una separación en las diferentes hipótesis, teorías, variables y fenómenos que la constituyen para dar explicación a esa ley, que es una ley de tipo racional, es decir, es algo mental, es producto de la mente. Entonces el análisis va de lo concreto, que es la realidad, en este caso puede, como lo habíamos dicho, puede ser el agua, puede ser el cuerpo humano, puede ser también incluso, por ejemplo, una computadora, que es a lo abstracto. A lo abstracto entonces es lo mental, cómo nosotros elevamos eso que está en lo físico, lo descomponemos a través de la mente, de lo que nosotros estamos viendo, de nuestros procesos, de ese proceso de análisis, en las partes que está compuesta para poder analizar cada una de ellas, ¿verdad? Que entonces eso es un pensamiento en el cual se aíslan las partes de ese todo para buscar entonces las relaciones básicas que interesan para su estudio intensivo. ¿Para qué? Para generar explicaciones y que con esa explicación el conocimiento pueda avanzar. Entonces el análisis en una hipótesis no es un producto material, pero expresa relaciones entre fenómenos que sí son materiales. Por lo tanto, entonces es un concreto de pensamiento, aunque nosotros no lo vemos, expresa relaciones de algo que sí es material. La síntesis, entonces, para finalizar ahora sí, es el proceso inverso, es el proceso contrario. En la síntesis lo que buscamos es reconstruir. Eso que hicimos a través del análisis, lo vamos ahora a reconstruir, a integrar, a reconstituir y a restaurar. Por supuesto que esta reconstitución no es mecánica, esta integración no es mecánica, porque ahora tenemos un conocimiento de cómo funcionan y cómo están relacionadas esas partes. Entonces, esta reconstrucción es una reconstrucción, podemos decir que enriquecida, que tiene explicación, que tiene un contenido y que nos va a permitir elevar en nuestro conocimiento. En efecto, fíjense lo que dice Rojas al respecto, dice que la síntesis supone, por supuesto, una superación de la operación analítica, que es esa de separación. No representa una simple reconstrucción mecánica, sino que por el contrario, significa comprender la esencia de ese todo que tenemos ahí, sus aspectos, sus partes y sus relaciones básicas en una perspectiva de totalidad.
Ahora, ¿cómo funcionan totalmente? Entonces nosotros ahora podemos hablar del cuerpo humano como una totalidad porque comprendemos que funciona en cada una de sus partes, sabemos cómo funciona el aparato reproductor, cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona el aparato respiratorio, cuáles son los elementos que lo integran y además cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. Entonces, al reconstituir un organismo vivo según sus diferentes partes, podemos alcanzar una mayor comprensión de cómo está organizado, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus interacciones. Entonces, el concepto de organismo como un todo abarca estos conceptos, sistemas, órganos y tejidos. Por tanto, es mucho más complejo y más concreto a la vez. Fíjense ustedes que nosotros al principio hablábamos de el cuerpo humano, pero ahora tenemos un conocimiento completo del cuerpo humano. Esto es algo similar a como cuando nosotros podemos estar frente a una computadora. Nosotros a lo mejor, sí, es nuestro primer acercamiento en la medida que nosotros nos vamos acercando a esa computadora y vamos viendo el número de elementos que la conforman. Una vez que nosotros hacemos ese análisis, que es tratar de entender cada uno de los componentes, reconstruimos nuestro proceso de síntesis, vemos ahora que tenemos un conocimiento más completo de lo que es la computadora en sí. Entonces, finalmente ahora tenemos que la ciencia y el conocimiento entonces parte de la observación para generar hipótesis, para hacer análisis, para generar nuevas hipótesis. A través de la inducción podemos generar nuevas hipótesis. A través de la deducción hacemos un proceso de síntesis para generar nuevas hipótesis. Es decir, la ciencia no es un continuo, sino que la ciencia, por el contrario, va generando a veces avances y retrocesos, porque nuestras hipótesis pudieran ser revertidas o rechazadas y debemos reconstruir nuevas hipótesis. Entonces, observar hipótesis, analizar hipótesis, inducción hipótesis, deducción hipótesis para producir nuevas hipótesis y que ellas vayan en un continuo crecimiento en la explicación y en el desarrollo científico de la ciencia que se traten particularmente. En la próxima clase continuaremos entonces con el proceso científico y el método científico nuevamente. Buen día.